las subidas de tipos. Sin más dilación, vamos a dar ya la bienvenida a nuestros invitados de la tertulia de hoy. Tenemos con nosotros a Ignacio Albizuri, director de mercados en Miralta Bank. Buenas noches, Ignacio. Bueno, muy buenas noches. Un placer tenerte como siempre. También damos la bienvenida a Rodrigo Oria Pérez Espinosa, director de inversiones en Sebet Espinosa. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Me oís bien? Perfectamente. También saludamos a Diego Morín, analista de mercados de IG. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, aprovecho para preguntaros que, bueno, ahora el mercado que se está... Vemos unos días muy importantes, este arranque de año. No sé cómo lo habéis visto, cómo lo habéis vivido. Quiero preguntaros también por eso. Pero sobre todo por la pregunta que se está haciendo muchos inversores ahora, y es después de la subida que estamos viendo ya no solo en Estados Unidos, sino a nivel global y sobre todo en sectores mucho más cíclicos, la gente se está empezando a preguntar, ¿hemos visto el suelo del mercado bajista? ¿Hemos llegado ya al fin o tendremos nuevos mínimos? Mirad, aprovecho para poneros por pantalla una tabla que ha compartido Bank of America hace unos días, donde muestra pues, ciertos indicadores que tienen que cumplirse para cumplir con posibilidades de con mayor probabilidad de haber llegado a un suelo de mercado bajista, ¿no? Dice que normalmente se suelen activar un 80% de las señales que tienen marcadas, como por ejemplo pues que la FED recorte tipos, que el desempleo aumente, que los PMIs mejoren un poco, que la regla de 20 se cumpla, etc., ¿no? Y dicen que por ahora solo se han cumplido un 40% de los puntos, por tanto que todavía estaríamos lejos de tener coincidencias de suelo anteriores. ¿Cómo lo veis, Ignacio, desde Miralta Bank? ¿En qué creéis que estamos ahora? Pues, hombre, la verdad es que ahora las situaciones económicas o macroeconómicas están difiriendo bastante de las que hemos visto antes, que por lo menos yo creo que las que hemos estudiado habían sido bastante de libro, y esto hace que prever escenarios no está siendo nada fácil. Por lo menos la velocidad en la que están sucediendo los hechos, estamos viendo cómo es muy probable que los siguientes 2 meses de esta entrada de año pues podamos ver cómo el mercado va a reaccionar hacia los efectos que se están deseando. Estamos viendo, conociendo un poco el deterioro de ciertas empresas en cuanto al empleo, y esto está haciendo que, bueno, pues parece ser que poco a poco se está llegando a una situación o empeorando, ralentizando una situación económica que puede hacer que volvamos a una mejora o a una mejora del dato que igual podemos conocer mañana. Sí que es cierto que toda la cadena o el ciclo que estábamos viendo de los precios, desde que se producen hasta que se consumen, pues bueno, pues al final pues acabar con ello o acabar ajustando este nivel pues no va a ser fácil. Y bueno, y sí que es cierto que creo que es algo ya muy comentado, que ya las crisis o las situaciones tensas o los cisnes negros no empiezan a parecerse unos a otros. Y esto hace que pues tengamos que estar un poco previniendo o previendo cuál es el momento óptimo para poder tomar las decisiones, para ver pues si se han cumplido pues esta situación en la cual pues hay muchos intervenientes de mercado que están ya pensando cuál es el momento o para entrar, véase en renta fija, la parte que le toque, o para entrar ya en valores muy castigados, que hemos visto el año pasado como, en función de la situación que hemos visto, ha dejado una serie de oportunidades con unas calidades que veremos a ver quién es el primero que se lanza al pozo, pero creo que todavía nos queda una situación no muy agradable, pero muy necesaria para que el mercado digiera y se oxigene. Muchas gracias, Ignacio. Rodrigo, ¿cómo lo ves? ¿Crees, como dice Ignacio, que falta todavía una situación que el mercado pueda digerir para poder luego arrancar mejor en los próximos años? Bueno, por una parte tenemos al mercado de la renta fija diciendo que va a haber menores expectativas de inflación y de crecimiento, y luego tenemos pues un rally del mercado de las bolsas. Las bolsas pues han celebrado este dato de la reducción de la inflación, y esto me resulta, pues todo el mundo se ha puesto largo de efectivo, ¿no? Muchísimo el inversor particular ya está pues asumiendo que hay una recesión, y yo creo que las bajadas ya se está descontando por parte, hay gente que está diciendo ¿cuándo va a llegar el pivot de la FED? Y yo creo que no va a ser positivo, porque todos los datos que estamos viendo, por ejemplo, de datos del índice de petróleo, bueno, los inventarios de petróleo están aumentando. Por ejemplo, tengo aquí apuntado inventarios de los mayoristas americanos,
el índice del Baltic Dry Index, pues ahora no me sale la palabra en español, de barcos, pues estaba cayendo. Entonces, yo creo que vamos a una recesión, vamos a compresión de los beneficios y que las bolsas van a tener que seguir bajando un tiempo. ¿Que hemos llegado al suelo? Pues no lo sé, porque todo depende mucho de las condiciones financieras y de cómo de grave va a ser esta crisis que vamos a tener. Muchas gracias, Rodrigo. Diego, ¿cómo lo estáis viendo vosotros desde IG? Hemos mencionado crisis, recesión. No sabemos todavía la magnitud de dicho escenario y, claro, las bolsas ya un poco... es que Europa Total Return está ya cerca de máximos si miramos el DAX, incluyendo dividendos. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo lo estáis viendo Europa arrancando tan fuerte cuando todo el mundo decía, oye, cuidado con Europa, que incluso lo va a pasar peor que Estados Unidos? A ver, nosotros consideramos, y sobre todo yo veo un potencial limitado en los índices, básicamente porque la subida de los tipos de interés está presionando a la baja los múltiplos bursátiles. Esto también, sumado a una debilidad económica y los aumentos de los costes laborales, ¿qué va a pasar? Que esto va a terminar desgastando pues los márgenes y los beneficios empresariales. ¿Qué debemos de sumarle también? Una Reserva Federal, un Banco Central Europeo que seguirán subiendo tipos de interés este año. Veremos en la magnitud que lo realizan y, sobre todo, no se esperan recortes o paralización de los mismos, ¿no? O sea, que esto también pues va a seguir acarreando un problema para la renta variable. Sí es verdad que hay otros sectores o otros activos interesantes como pues, puede ser la renta fija, pero nosotros de momento, pese a este rebote y optimismo, ¿no?, que estamos viendo en estos primeros 11 días de año, no somos tan optimistas, ¿no? Hay que ir viendo también cómo se va desencadenando y los niveles, sobre todo, que van consiguiendo romper los índices. Sí es verdad que Europa ha arrancado bastante bien, pero veremos sobre todo cómo o qué rumbo, ¿no?, irá dando el Banco Central Europeo, si le da, porque la verdad que están un poco perdidos. Muchas gracias, Diego. O sea, que no sois tan optimistas. Veremos a ver cómo evolucionan los índices y, sobre todo, que no haya sorpresas mañana. Luego os preguntaré por el dato de inflación. Aprovecho para, Ignacio, te comparto esta tabla, pongo en pantalla. Salió ayer el informe del Banco Mundial, que lo estuve leyendo y la verdad que daba bastante pena, porque cada vez que leías es que era una cosa tras otra negativa, ¿no? Y entonces se me ponían los pelos de punta. Y han recortado desde la proyección de junio, la última proyección que daban, han recortado un menos 1,3% el crecimiento global y ahora le sitúan en 1,7% para 2023. ¿Qué imagen nos da esto que el propio Banco Mundial esté diciendo, oye, el crecimiento mundial realmente se va a reducir bastante? Y, sobre todo, si miramos a economías avanzadas, vemos que únicamente estiman un crecimiento del 0,5% para Estados Unidos, para la zona euro un 0% y para Japón un 1%. ¿Cómo veis todo esto desde Miralta Bank? Es bastante pesimista, ¿no?, la situación. No, la verdad es que al final hay que ser también, bueno, luego hay que explorar un poco más el dato, no yendo a la superficie, pero sí que es cierto que en muchos de los casos están siendo bastante más serios respecto a la situación en la que vamos a llegar, al punto al que queremos llegar, para un poco volver a la situación normal, o que pivotemos, o que volvamos un poco al escenario óptimo que estamos viendo. Si bien es cierto que luego estos datos, como ya hemos visto, el 2022 nos ha dado bastantes sorpresas, hay que ver que en estos momentos ni todo es tan malo ni todo es tan bueno. Sí que es cierto que el crecimiento debería relajar, pero bueno, también es que hemos visto, creo que publicaban hoy en algún medio que vivimos en policrisis, ¿no? O sea, que ya llega una cantidad de factores negativos, ¿no?, que eso puede hacer que siendo algo optimista y viendo cómo pueden mejorar, ciertas situaciones que hemos estado viendo cómo han sido un centro de compresión, a nada que algo mejore, creo yo que ya podremos, batir estos datos. Pero si la previsión es la que es, tampoco voy a ser yo quien sea más caliente un dato mejor. Pero sí que es cierto que estamos en un momento en el que ya conocíamos datos del real estate, conocíamos
datos de empleo de las grandes compañías y estamos viendo cómo bueno, pues empezaba a producirse estos efectos que hubiera gustado que se hubiesen producido en el 22, ¿no? Porque al final, o sea, estábamos intentando tomar medidas para que se produjesen una serie de efectos que van a llegar más tarde y al final nos pillan un poco con la lengua afuera. ¿Que nos digan que crecemos menos? Pues sí, pues la verdad me parece que podemos verlo con una serie o una batería de datos que puede hacernos pensar que, bueno, pues no va a ser tan alentador como podemos ver, pues una salida o una reducción o un pivote de las subidas de tipos. Pero tampoco queremos que la actividad económica vaya a dispararse en cuanto se solucionen parte o gran parte de estos problemas, sino que veremos por lo menos una mejora de pues esta ralentización de la economía, que es lo que se ha querido hacer. Si bien es cierto que la inflación, en principio, según los datos, tarda en reducirse o en estabilizarse en los 25 meses, ni creo que sean 25, ni creo que sean 12. Con lo cual, en ese punto intermedio es donde la mayoría de los datos macro pueden llegar a estabilizarse y darnos una visión objetiva de cuál puede ser el punto medio en el que podemos decir, mira, ya, se acabó. Hemos pasado este punto, ha llegado un momento en el que ya hemos digerido toda esta situación y a partir de ahora parece ser que podemos ir a algo mejor. Pero creo que no va a ser la FED o organismos mundiales o supranacionales quienes vayan a dar un poco pues, el pistoletazo de inicio de la fiesta el momento en el que llegue. Será más progresivo, ¿no? Será poco a poco ir viendo cómo la economía se adapta y evoluciona de nuevo. Rodrigo, ¿cómo ves todo esto? 1,7% de todas formas sigue siendo un crecimiento real positivo. Asignan para Estados Unidos un 0,5, que bueno, que no es, está muy por debajo de su tendencia, pero sigue siendo algo positivo, como por ejemplo dijeron las proyecciones de la FED. Mientras que hay muchos analistas o muchos grandes bancos de inversión que están esperando crecimiento negativo. Entonces, 1,7 es muy pesimista, podemos esperar algo peor a nivel global. ¿Cómo lo ves, Rodrigo? Bueno, los datos, yo creo que son lo que está pasando ahora mismo. Está sucediendo que, por ejemplo, los precios de los coches en Estados Unidos de segunda mano pues se están desplomando. Otros datos en Estados Unidos también son pésimos. Entonces, yo creo que vamos a una recesión, no sabemos cómo de dura va a ser. Y yo creo que estos datos, pues cuando las instituciones ya que siempre tiran del optimismo, como por ejemplo el Banco Mundial, que nunca quiere decir que vamos a recesión, están diciendo no, los datos son mucho peores de lo que creíamos, ¿no? Y empieza a cambiar el tono y la curva de tipos, que siempre lo repito mucho, ya está anunciando pues que está posicionada totalmente bajista en temas de perspectivas de crecimiento y de inflación. La pregunta es cómo, si el mercado del crédito financiero mundial, del sistema de los bancos internacionales, del sistema eurodólar, se va a paralizar. Si eso se paraliza, de repente vamos a tener a FED dando marcha atrás, dando vuelta a tipos, bajando tipos. Y yo no sé cómo de grave va a ser esta recesión. Yo ahora mismo no estaría posicionado en las bolsas, porque no creo que sea, con los datos que están saliendo, de aumento de inventarios de crudo, transporte marítimo cayendo, China también es un desastre, todos los datos que dan, y de repente un rally de las bolsas, yo creo que no están dentro de la realidad. Quizá por la perspectiva de parte del mercado está diciendo, bueno, pues va a haber un pivot de la FED, esto va, bueno, menores expectativas de inflación, los beneficios no se van a comprimir tanto, pero yo no lo veo nada positivo en el corto plazo, medio plazo. Gracias, Rodrigo. Ahora hablaremos de los beneficios, es algo importante que has tocado y nos quedamos con eso, que bueno, el mercado puede estar descontando a lo mejor una buena noticia a corto plazo, que luego habrá que ver cómo... De hecho, algo que me fijé, que luego quería preguntaros también, es que sobre todo el rebote que estamos viendo es sobre todo más esas empresas más cíclicas, más endeudadas, de más beta, esas empresas que en principio se habían vendido durante todo 2022, con lo cual puede ser un rebote, pues rebote de salida de cortos, puede ser un rebote de tranquilidad durante un tiempo. No lo sé, iremos vigilando, pero cuanto menos distinto a lo que la gente hablaba tanto en 2022, ¿no? Un movimiento mucho más cíclico que defensivo. Diego, ¿cómo lo veis vosotros desde estas perspectivas del Banco Mundial? No sé si las habéis mirado por encima y tenéis una opinión al respecto. Bueno, a ver, creemos que son unas proyecciones un poco más coherentes, ¿no? Dada la situación macroeconómica que tenemos por delante con respecto a lo que y las últimas, ¿no? Previsiones que realizaron. Yo creo que, bueno, van a ir un poco mostrando esas perspectivas, proyecciones también
como, entre comillas, como si fuese un juego para ir calando, ¿no?, toda la situación que se viene por encima. Estoy de acuerdo tanto con los dos compañeros, porque básicamente no sabemos qué va a pasar. Sí es verdad que hemos tenido una cierta mejora de algunos datos macroeconómicos, como PMI, etcétera, pero no hay que obviar que vamos camino a una recesión. Veremos si es larga, si es corta, si es profunda, si es un poquito menos dolorosa para todos, pero prácticamente la situación no es positiva, ¿no? Así que por ahora veremos si esas estimaciones pues se cumplen, o si por el contrario las próximas que realice, ¿no?, el Banco Mundial, pues son un poco más pesimistas. Diego, aprovecho para preguntarte a ti también sobre, bueno, empieza la temporada ahora de beneficios y claro, los inversores están muy preocupados por bueno, cómo van a afectar la caída de los beneficios. Se espera ahora mismo, voy a poner por pantalla el gráfico que tengo por aquí, se espera ahora mismo unos $229 de PS en el SP500. Sí que se ha ido revisando poco a poco a la baja este PS, pero aún así muchos inversores dicen que esto sigue siendo alto, ¿no? Que, bueno, que si miramos anteriores contracciones económicas o recesiones, que los beneficios pues por lo menos se contraen de media un 20%. Entonces eso nos pondría en 200, $195. Claro, los inversores andan más preocupados por el nivel que podría estar el índice, ¿no?, en esas situaciones. Y quería preguntarte, porque viendo esta tabla que compartió en su último informe KKR, claro, nos dicen, los beneficios, aunque sigan cayendo, que es la mayor preocupación que tienen ahora los inversores, el mercado suele rebotar antes. Se adelanta unos 6 a 9 meses antes de que esto ocurra. Entonces, ¿qué estáis vigilando vosotros desde IG para decir, oye, mira, las cosas están mejorando, ya podemos empezar a entrar? O incluso estáis mirando los beneficios empresariales para ver si pasa algo de cara a los próximos meses, que empezamos, de hecho, este viernes con los grandes bancos. Bueno, a ver, por partes. Nosotros creemos que el sector bancario va a seguir siendo pues positivo, ¿no? Básicamente pues porque estamos teniendo una reserva federal, o es decir, unos bancos centrales que siguen subiendo tipos de interés, el crédito sigue manteniéndose y sobre todo algo muy importante es la tasa de morosidad que está estable, ¿no? O sea, esto dentro de este sector, que bueno, que está siendo positivo, pero esto también dependerá si entramos o no en recesión, ¿no? Por otro lado, el balance del año 2022 para el resto de sectores no creo que sea tan positivo. Sí es verdad que, bueno, este dato no lo conocía, este gráfico es bastante interesante, ¿no?, que es algo que está pasando ahora mismo en el mercado, pero nosotros no, o sea, mi punto de vista desde la inversión es ver sobre todo el balance que van a hacer del año 2022 y las proyecciones, ¿no? Yo creo que aquí va a estar un poco el rumbo que vayan a coger los inversores. No me creo esta subida que está pasando ahora mismo en la renta variable o esa cierta rotación que estamos viendo hacia cíclica. Hay que cogerlo un poquito con pinza porque no considero de momento, ¿no?, unos datos sólidos que lleven a ese cierto optimismo, ¿no? Así que por ahora vamos a ver el primer balance o que se pueda realizar de ese cierre del año 2022, que no fue del todo positivo. Sí es verdad que para el bancario esperamos expectativas positivas y proyecciones también de cara a los próximos 6 meses, pero para el resto hay que ver las cuentas y vigilar también esos próximos datos. Muchas gracias, Diego. ¿Cómo lo veis vosotros, Ignacio? Tema beneficios empresariales. Empezamos ahora ya otra vez la temporada de resultados el viernes. ¿Qué estáis esperando? ¿Realmente el mercado se lo va a tomar mal? ¿Habrá digerido ya más o menos cualquier mala noticia? ¿Podemos esperar un ajuste de los guidance de las empresas para el año que viene? ¿Cómo lo estáis viendo? Pues hombre, la teoría dice que vamos a ver una reducción bastante fuerte, pero luego tampoco va a ser, bueno, tampoco se espera que sea tanta, lecturas más profundas, que igual el impacto igual sea algo menos de la mitad de lo que se prevé. Y bueno, pues viendo cómo sectores, bueno, incluso el índice de IBEX, que está muy bancarizado, y viendo cómo el negocio tradicional es el que es en el bancario, pues no creo que nos peguen muchas sorpresas. Lo que sí es cierto que en sectores como el tecnológico o en otros sectores que podamos ver que puedan estar, puedan sufrir un mayor impacto con la situación que vemos de los accesos al capital, pues sí que es cierto que en principio pues puedan ver empeoramientos. Lo que no creo es que nos demos ningún susto.
La verdad es que tampoco se van a disparar ciertas acciones o incluso renta variables si vemos que los resultados han sido mejor de lo esperado. Ya lo vimos el año pasado, que al principio había ciertas empresas, grandes blue chips, que deberían presentar unos objetivos o bueno, unos resultados menos de lo esperado y presentaron resultados bastante mejor o de lo esperado o de lo previsto, y esto hizo que tampoco se disparase el mercado. El mercado o el dinero en general está sufriendo cierto miedo. Creo que hemos, incluso los medios, acompañado a este efecto, que venimos anunciando pues un movimiento recesivo, y esto ha hecho que al final estemos viendo cómo bueno, pues, no se haya animado el mercado. Por lo cual no creo que vayamos a ver en la temporada de resultados ningún resultado estrepitoso, y esto puede hacer que mantengamos la tónica en la que estamos viendo. La verdad es que vamos a ver las diferentes consecuencias o impactos que pueda haber tanto en la economía americana o el SP500 o el Nasdaq y en la europea, que está un poco más lastrada, y esto veremos a ver cuál es el impacto que pueda haber pues bueno, pues en los grandes motores o los grandes intervinientes del mercado, que puedan hacer que nos den pistas sobre si el mercado se está moviendo en una dirección u otra. Muchas gracias, Ignacio. Rodrigo, ¿tú cómo lo ves, tema de beneficios empresariales? Yo creo que se van a comprimir, inevitablemente. Mira, tengo aquí una gráfica del 10 años, del bono a 10 años menos el 3 meses, y tenemos la mayor inversión desde casi de los años 80. Estamos menos 1,16%. De hecho, no habíamos tenido una inversión tan grande desde el 2008, 2000, 1980. Eso quiere decir que aquí hay una disparidad de opiniones tremenda en el mercado, no se sabe lo que va a pasar. Entonces, el mercado de los bonos está diciendo, no, aquí hay una recesión gorda y las bolsas están subiendo. Normalmente a veces pasa que cuando, por ejemplo, el trade que hubo del dólar, cuando todo el mundo se empieza a posicionar con un trade, con una apuesta, pues al final hace lo opuesto, porque cuando todo el mundo está metido en un sitio, no va a seguir cayendo porque todo el mundo está dentro. Entonces, como mucha gente ya está en una recesión, que mucha gente ya tiene, bueno, pues que ya sabe que va a haber una recesión, empieza la gente fuera de la bolsa, y de repente hay un rally como todo el mundo está fuera de la bolsa y todo el mundo se está poniendo en cash, pues de repente sube las bolsas, y ahí pues gente empieza a apostar en contra. Pero yo creo en el corto plazo de compresión de los beneficios por los datos que tenemos que han salido. Y, por ejemplo, un dato que es muy importante, que es el ISM manufacturero de nuevas órdenes. El de las nuevas órdenes está a niveles del 45 para los altos espectadores. Por debajo de 50, un ISM significa que hay contracción. Entonces, ese 45 significa, no veíamos una desaceleración tan fuerte las nuevas órdenes del ISM manufacturero desde 2020, desde la recesión, desde la pandemia. Entonces, yo sinceramente no veo mucho sentido que haya un rally fuerte de las bolsas. Yo creo que volverán a bajar por la compresión de beneficios, porque los datos son realmente de que hay una desaceleración. Y Rodri, te aprovecho para preguntar el tema del dólar, ahora que que posiblemente los beneficios sigan colapsando, que los datos macro están apuntando, bien has dicho el PMI del ISM y esas categorías de nuevas órdenes, cómo colapsaba. También estamos viendo el de servicios, el último de servicios de este último mes cayendo fuertemente, que era como iba un poquito mejor, ¿no? Que el manufacturero estaba aguantando un poco mejor, y ya por fin muestra que cae. Claro, aprovecho para preguntarte cómo queda el dólar en esta situación, ahora que los tipos todavía no se mantienen ahí, por ejemplo, el 10 años entre el 3,5, el 3,8, que no terminan de caer, pero que tampoco siguen subiendo. ¿En qué posición deja el dólar si hay un movimiento? Parece que el movimiento de cobertura o de salida de riesgos se está moviendo hacia más el oro a principios de año. ¿Volverá a recuperar el dólar su liderazgo como refugio si las cosas se ponen mal? Bueno, tenemos a los bancos centrales, que ahí siempre aparecen noticias habitualmente, que están comprando oro como locos. El Banco de China, el mayor producto de oro del mundo, pues no es México, ni es Estados Unidos, ni un país latinoamericano, sino que es China. Dicho esto, lo que puede hacer el dólar en el corto plazo, cualquier cosa, ¿no? Si de repente el dólar sigue bajando y se debilita, pues las cosas van a significar, están indicando que el sistema empieza a crear nuevos eurodólares, nuevos dólares fuera del sistema, y que las cosas vayan a mejor.
Yo creo que como vivimos en un sistema basado en deuda, es decir, la nueva creación de deuda genera expansión económica, yo creo que el dólar va a seguir fortaleciéndose periódicamente. Entonces, yo no veo muchas razones para que el dólar se debilite y vuelva a los 90. Si volviera porque hay un milagro económico y baja a 90, pues todas las cosas estarán bien, pero yo sí que tendría exposición al dólar, aunque en el corto plazo pueda hacerlo mal, porque cualquier cosa es posible, pero una exposición al dólar es importante porque al final los gobiernos o las empresas no pueden comerciar con oro. Tú cuando haces un contrato internacional o una compraventa internacional, tú no te mandas lingotes de oro porque es un mecanismo demasiado lento de hacer esa transacción. Entonces, la hegemonía del dólar, pues en el largo plazo va a ser disputada, pero en el corto plazo el sistema está basado en dólares y está basado en contabilidad. Debes y haberes de dólares. Entonces, yo no veo que el dólar en el corto plazo vaya a ser disputado y veremos lo que pasa con ello. Pero yo no diría que esto se acaba. Muchas gracias, Rodri. Diego, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis vosotros? Dije, tema dólar. Para Rodrigo esto no se acaba. La hegemonía del dólar ahora mismo. ¿Cómo lo estáis viendo? También hablar de otras divisas si queréis, como el tema del rebote, entiendo, del euro y otras divisas que está habiendo por esta caída del dólar. Bueno, a ver, si es verdad que el dólar estadounidense tocó, ¿no?, techo el pasado mes de octubre y, bueno, ha tenido cierta debilidad a causa un poco de esa moderación, ¿no?, de precios del consumo americano. Por consiguiente, esto, pues, divisas como el euro, el yen, pues, han realizado el efecto contrario. Pero aquí me gustaría puntualizar algo que pasó hace un par de años. Es el patrón, ¿no?, que realiza después de las subidas realizadas por la Reserva Federal. Es decir, entre el periodo 2000, si no me equivoco, 2016 y 2018, ¿no? Es decir, que una vez que se realizaron, se paralizaron o se moderaron, ¿no?, esas subidas de tipo, el dólar hizo o realizó este tipo de patrón, ¿no? Por tanto, considero que en el corto plazo la llave va a seguir teniéndola la Reserva Federal, pero no hay que olvidarse del billete verde. Muchas gracias, Diego. Ignacio, opiniones del billete verde, del greenback, como lo denominan. Bueno, la verdad es que ha sido impresionante el movimiento que hemos visto el año pasado y incluso, bueno, la gente que tenía productos, sean bonos o tenían, bueno, algún otro producto que tampoco se ha movido demasiado, pues se ha metido un 19 entre pecho y espalda, simplemente por el hecho de estar en dólares. También es cierto que, bueno, pues se había creado, bueno, el pasado se creó una incertidumbre bastante fuerte respecto a las situaciones o las previsiones que podíamos obtener, y esto ha hecho que, bueno, pues nos fuésemos a un refugio de toda la vida como es el dólar. No así el oro, que tampoco se ha visto beneficiado ni tampoco muy castigado, pero sí hemos visto cómo el dólar sigue siendo, pues, un poco el refugio por referencia, y no creo que vayamos a morirnos viendo cómo cambia esta hegemonía, la verdad. Esto me lo dijeron a mí hace unos pocos años cuando estudiaba, y creo que la verdad es que aunque se está intentando, pues por el momento seguimos viendo cómo el mundo funciona en dólares, ¿no? Y esto hace que, bueno, pues es un mecanismo que se ha utilizado en estos momentos. Hemos visto cómo desde, creo que ya, sí, vamos, desde cotizando el índice del dólar, el dólar index, contra las principales divisas mundiales, pues que estamos cotizando a 115, volvemos casi a los 102 y, bueno, y le queda algo de caída. Tampoco me atrevo a vaticinar si puede seguir depreciándose el dólar, pero lo que sí es cierto es que si vemos cómo mejoran ciertas economías emergentes, pues es muy probable que pues este refugio reducto, pues bueno, pues se vea perjudicado porque la gente va a riesgo. Es decir, en un momento dado en el que ya he obtenido todo lo que he podido del dólar, que no ha sido poco, como comentábamos ahora, pues la verdad es que, oye, me voy a ir a otras economías u otras divisas, porque es muy probable que si quiero adoptar riesgo, si quiero coger riesgo, es muy probable que me lo dé, bueno, pues algún otro activo que no sea este, y ya no sea el momento de refugiarme. Y no quiero decir con esto que estos meses vayan a ser bonitos
de aquí, pues no sé, al primer, segundo trimestre del 23, pero sí que es cierto que habrá mucha gente que salga. Joder, si la gente se ha metido, pues como hemos dicho, pues un 10, un 15, depende de dónde hayas entrado, simplemente por haber situado tus inversiones en dólares, pues en este momento, bueno, pues yo creo que están haciendo una salida paulatina, que ya vimos en noviembre y diciembre cómo fue bastante abrupta y vimos cómo caíamos con cierta fuerza en el índice del dólar, y ahora veremos a ver pues cuál es la digestión de esta situación y ver cómo, oye, pues si hay ciertas mejoras en otras divisas de riesgo o en otras divisas ligadas a materias primas o a otros activos, pues veremos a ver cuál es la situación. O sea, acá de empezar el año hemos visto cierto apetito por el riesgo, hemos visto cómo salía bueno, pues dinero de los activos refugio, y veremos a ver cuál es la situación que nos deja, bueno, pues este primer trimestre, para ver si podemos tener pistas para hacer previsiones de cara a los siguientes 2-3 trimestres de este 2023. Muchas gracias, Ignacio. Muy interesante tema de reapertura de emergentes, reapertura de China, supongo que también. Claro, eso tiene un impacto sobre el dólar. Luego entiendo que también, bueno, pues ahora aún así con los tipos de interés a los niveles a los que están, bueno, ese carry trade debería seguir funcionando para la divisa, sea como sea. O sea, que no veamos ahora de repente mañana ya tengo miedo a ver si va a salir el dato de inflación un poco por encima de lo esperado y ya tendremos subidón del dólar, veremos a ver. Aprovecho para compartir, Rodrigo, me acabas de pasar, no sé si quieres comentar, ponemos en pantalla la curva, ¿no? La curva de tipo, bueno, el spread diferencial entre el 10 años y el 3 meses. Efectivamente, pues ahí tenemos el diferencial que es el bono a 10 años menos el 3 meses, ¿no? Entonces, vemos que en en 2000, cuando salió la burbuja.com, pues la curva se invierte. Crisis del 2008 se invierte. Y hoy tenemos la mayor inversión desde los años 80, porque la gráfica no llega. Entonces, cuando sucede esto, significa que el mercado de los bonos está diciendo que las expectativas de inflación y crecimiento son terroríficas para el futuro. Es decir, no va a haber crecimiento, no va a haber inflación, no va a haber aumento de la masa monetaria. Entonces, con esta inversión y todos los datos, para que lo vea la audiencia, yo no veo posible un rally de las bolsas sostenible, porque para que esto se sostenga tiene que haber aumentos de beneficios y expansión de la masa, expansión de la actividad económica. Y lo que estamos viendo es que el mercado está diciendo, sobre todo la renta fija, está diciendo, no, Fed, vas a dar la vuelta, vas a bajar tipos de interés porque estamos entrando dentro de una recesión y vas a tener que cambiar de política monetaria y no vas a poder mantener los tipos. El mercado de la renta fija le está diciendo a Powell, te estoy enmendando la plana, no vas a continuar con esta política y vas a dar 180 grados. Entonces, yo creo que esto es una situación en la que hay que tener cuidado con estos rallies que a veces pues, son los que destrozan a los osos, a los bajistas, y también le pilla a mucha gente con el pie cambiado porque dice, bueno, yo es que estaba en casa y ahora sube la bolsa y quieres entrar, ¿no? Y te estás perdiendo la subida y te da, pues hay gente que le da ansiedad, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ese fear of missing out que tanto comentamos siempre, FOMO. Y qué interesante porque al final es la lucha, ¿no? De ¿qué te crees, ¿no? A la Fed o al mercado de crédito y a ver quién se equivoca y quién tiene razón. Pero bueno, la Fed tampoco se haya acertado, tenga un track record de aciertos muy, muy positivo, ¿no? Aprovecho, Rodrigo, para preguntarte tema de, claro, ahora ya que hemos hablado de potencial caída de los beneficios, del Banco Mundial diciendo que el crecimiento se va a deteriorar fuertemente, sobre todo en las economías más desarrolladas. Claro, mi pregunta es, ¿qué queda para el inversor? Aparte de la renta fija, entiendo, aparte del dólar como un poco ahí medio refugio, ¿qué queda para la renta variable? Mejor buscar, de hecho, quería comentar este tema con vosotros porque a empezar el año hablábamos de ese movimiento cíclico, también ese movimiento emergente, pues viene acompañado de un rebote donde las emergentes lo están haciendo mucho mejor, o el resto del mundo, vamos a decir, lo está haciendo mucho mejor que Estados Unidos, ¿no? Entonces, para mí mi pregunta es, ¿el liderazgo de la renta variable en los siguientes años puede estar fuera de Estados Unidos o seguirá siendo Estados Unidos el líder y si caen todas y si recupera Estados Unidos recupera más? ¿Cómo lo estáis viendo, Rodrigo? ¿Te estás fijando en algún otro sitio? Este es el típica apuesta que se suele repetir desde hace muchos años, que es el dólar va a bajar y entonces van a subir los mercados emergentes y esto va a superar a Estados Unidos. Yo creo que por el nivel de endeudamiento de los países de Europa, de Japón, divisas locales que están colapsando, el peso argentino, la lira turca, que cómo está diseñado el sistema
euro-dólar, yo siempre a veces soy incluso pesado con este tema, por cómo se ha diseñado el sistema basado en deuda, es muy complicado que veamos que todos esos mercados emergentes crezcan fuertemente. De hecho, China, los datos que han salido es el 5%, que el 5% de crecimiento para China era una cifra que era realmente terrorífica. El 5% era como lo más bajo de las expectativas. Entonces, yo siempre estaría sobreponderando Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene la hegemonía del dólar, y como no hay alternativa actual mundial al sistema bancario basado en dólar, los demás países mundiales, sobre todo los países más débiles, las economías emergentes, van a tener muy difícil crecer porque sus divisas al final son realmente derivados del dólar, porque muchos países respaldan con letras del tesoro o tienen dólares en sus bancos centrales. Entonces, por un lado, se les puede apretar con una subida del dólar y por otro lado, su sistema Ponzi, porque todo el sistema financiero mundial del dinero fiat es una estafa Ponzi, pues lo van a tener muy complicado porque les apretan por el dólar y luego tienen presiones deflacionarias. Y es justo lo que hemos visto en Inglaterra, que es que el sistema de pensiones le empezó a colapsar y se les empezaron a quebrar muchas empresas energéticas. ¿Y qué hizo el gobierno inglés? Hizo impresión de libras. En vez de decidir, oye, vamos a tener un ajuste, no, nosotros vamos a imprimir. Pero al final van a tener que imprimir mucho más que lo que imprima Estados Unidos. Entonces yo siempre sobreponderaría a Estados Unidos más que emergentes. Vale, muchas gracias, Rodrigo. Muy buena explicación con detrás el apoyo del valor del dólar, ¿no?, a nivel mundial y de la deuda. Diego, ¿cómo lo ves tú? Tema de inicio de año, has comentado antes, estamos viendo un movimiento más cíclico en los sectores. Claro, mejor estáis mirando otros sitios, seguís mirando Estados Unidos, ¿hay oportunidades fuera? No lo sé, coméntanos. Bueno, la situación es bastante compleja, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que nos ha expuesto Rodrigo y sobre todo hay que puntualizar, ¿no? Porque mucho se habla, por ejemplo, del mercado emergente, pero sí es verdad que el mercado emergente creo que de momento hay que cogerlo con pinzas, hay que ver sobre todo dónde posicionarse, el riesgo que queremos asumir, pero sobre todo también a mí me gustaría comentar la situación de Europa, ¿no? Que también, pues bueno, hay pues como una euforia, ¿no?, de que se está comportando mejor, que sí se está comportando peor, pero hay que tener pues cierta precaución, pues sí es verdad que está teniendo las acciones, ¿no?, europeas, pues básicamente por la audiencia lo comento, con unos múltiplos, ¿no?, que están mejor que los americanos, pero las estimaciones de beneficios son menos optimistas, ¿no?, sumado también a una política monetaria que, bueno, que es menos restrictiva y sumado pues a también por otro lado un euro que va cogiendo pues fuerza, sigue estando infravalorada desde mi punto de vista, pero todo hay que cogerlo también, como insisto, mucho con pinzas porque tenemos un conflicto bélico y una crisis energética, ¿no? Por tanto, eso de momento es lo que nosotros barajamos, ¿no? Por tanto, de momento no me posicionaría en renta variable o acciones europeas que formen, ¿no?, de este punto de vista me refiero hacia el viejo continente, ¿no? Por tanto, hay que hacer una cartera en base a un riesgo, pero sigo pensando, por cerrar ya un poco, que Estados Unidos hay que seguir teniéndolo en mente y dentro de nuestra cartera de inversiones. Muchas gracias, Diego. Nos quedamos con ese análisis. Ignacio, ¿cómo lo ves? Tema resto del mundo contra Estados Unidos. Intento, como en otros años, de hacerlo mejor. Luego la tendencia, por lo menos desde el 2008, más o menos 2009, está siendo liderazgo estadounidense. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que eso se va a mantener? ¿Puede cambiar? Pues la verdad es que lo va a explicar muy plano. Vamos, estas economías emergentes, pues vamos a poner dos ejemplos, México y Brasil. Lo habéis hecho mucho peor que el resto antes de que nosotros, las economías organizadas o incluso Estados Unidos, se viera en una situación un poco más dramática. ¿Qué ha sucedido? Pues nada, pues que hemos visto pues mejoras en pues, México y Brasil, porque además nosotros ahí llevamos dando crédito allí pues, tiempo, ya habíamos cogido duración allí, pues hemos visto cómo ha mejorado bastante más rápido pues, en esas economías que algo han mejorado respecto a la situación que había sido mucho más temprana de la que habíamos vivido nosotros. No quiero decir con esto que sea mucho más sólido, sino que la reacción a la situación que han tenido esas economías pues, ha sido pues, un poco más prematura.
Con lo cual, pues tenemos pues, bueno, una sensibilidad pues algo mayor, ¿vale? Y repito, no quiero ser aquel que diga que vamos a ir bien ni que va bueno, pues a tener un performance pues mucho mejor, pero sí que es cierto que hemos visto cómo ha habido pues, activos, incluso economías mucho más castigadas porque habían tenido unos datos mucho peores de los que han tenido las economías organizadas, y esto hace que en el momento en el que salgan, pues ellos tienen por una sensibilidad mucho mayor. Y aquí se comentaba también que, bueno, pues se espera o se ve o estamos leyendo que hay pues, cierto ánimo en la renta variable. La verdad es que hablando hoy con un analista, bueno, me comentaba que esto ya se había visto, ¿no? Y yo le preguntaba, pero ¿qué es lo que se ha visto? Bueno, pues un comienzo de año con muchas ganas, ¿vale? Un apetito por la renta variable fuerte, pero un piñazo fortísimo pues en el siguiente mes, en un febrero de turno. Y analizando un poco la situación que hemos hablado aquí y que hemos estado comentando varias veces, pues el escenario tiene pinta bastante de eso, ¿no? No quiero decir que sea un pillazo y que vayamos a caer por la ladera, sino que, bueno, pues ha habido una cierta, bueno, pues apetito por el riesgo, la gente ha salido de los activos refugio y de repente, oye, pues nos volvemos a la realidad y volvemos a ver o a conocer los datos que tienen que seguir una pauta porque hemos tomado medidas o han tomado las economías ciertas medidas y ya nos vamos a la realidad. Pues empleo, vivienda, sectores como automoción, y esto nos puede hacer ver que, bueno, pues esta situación pues va a mejorar, pero bueno, pues que en estos momentos estamos a la mitad del ojo del huracán, que puede ser pues, un momento pues, muy decisivo para deshacer posiciones y para empezar a hacer posiciones tácticas. Y no digo ya en ningún activo, sino un poco para intentar mover las fichas para aprovechar oportunidades que hemos visto que el mercado les ha dejado el año pasado, tanto renta fija como en renta variable como en activos refugio. Muchas gracias, Ignacio. Pues nos quedamos con eso, con ir buscando oportunidades mientras las cosas van mal, porque siempre hay que encontrar, hay que buscar. Y bueno, yo os doy las gracias por haber estado un día más aquí con nosotros en Negocios Televisión, en el cierre de Wall Street, y espero veros pronto de nuevo. Que tengáis una muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Nos despedimos de Ignacio Albizuri, director de mercados en Miralta Bank, de Rodrigo Oria Pérez Espinosa, director de inversiones en CBT Espinosa, y de Diego Morín, analista de mercados de IG. Y nosotros, antes de terminar, vamos a ver cómo están los principales índices. Recuerden,